Namaste, como dicen en la India. Saludos. Placer poder compartir con usted este momento aquí en REN Radio Nueva York, Radio Espiritual Mundial. Yo soy César La Antigua, con momentos, hechos, acontecimientos e historias de nuestras iglesias y sobre todo de nuestro Señor Jesucristo. Porque si queremos andar en la fe, si queremos vivir en la fe y queremos representar la fe, entonces nuestra mejor carta de presentación es nuestra propia vida. Esa es nuestra mejor carta de presentación, nuestra propia vida. Facebook no ha declarado ningún maestro en los metaversos. Quiere decir que Mike Zuckerberg tiene la inteligencia artificial y el futuro de esa página en sus manos. ¿Por qué Facebook ha mantenido los metaversos como un renglón a competir en el futuro con otros departamentos de la Internet o de la tecnología y el uso de la vida inteligente y los movimientos de la inteligencia artificial? Facebook no ha declarado determinadamente quién es el maestro de los metaversos, pero como él es el titular, pues todos le agregan el acontecimiento a Mike Zuckerberg. Ahora, en la religión, ¿cuántos maestros del pedir? ¿Cuántos maestros de la manipulación? ¿Cuántos maestros del robo? ¿Cuántos religiosos pedigüeños? ¿Cuántos religiosos limosneros? ¿Cuántos religiosos que no reflejan la vida de Cristo, pero sí reflejan el satanismo de la rapiña y el robo? Y estas verdades duelen mucho, pero ¿están haciendo efecto? Claro que sí, porque desde que montamos la página Evangelio Limpio y salimos con nuestro programa, hay gente que han detonado. Usted no lo sabe, pero yo les voy a contar hoy. ¿Por qué detonan? ¿Por qué? ¿Por qué detonan si no es contigo? Si tú estás limpio, si tú no haces lo que hacen estos ladrones del Evangelio de la Prosperidad, estos rastreros, estos sinvergüenzas, estos traficantes del lucro, ¿por qué detonas? Entonces, la religión muchas veces los pone opacos y los pone estúpidos. Una mujer, un hombre que en su trato era impresionante y llega a la religión y retrocede en el trato con los demás. Sonia Díaz, Dios te bendiga. Mildred Sosa, Gladys Martínez, Dios le bendiga. Buenos días. Y cuando la persona en el trato con los demás, con el esposo, con la familia, con su presentación corporal física, con su desarrollo comunitario, con su inteligencia de maestría, porque para vivir en este mundo ahora mismo, tanto en lo económico, en lo personal, en las relaciones humanas, en el desarrollo social, usted tiene que ser un maestro. Si no, fracasa rápidamente. Lorena Núñez Medina, Dios te bendiga. Entonces, si se tiene acontecer de maestría porque hemos utilizado el acápite pensante del cerebro para establecernos socialmente, ¿cómo es que el Evangelio te va a opacar? ¿Cómo es que el Evangelio, que tiene cantidad de credibilidad, de acceso, de conjunción, de poder, cómo es que tú te dejas opacar? ¿Cómo es que te presentas como una persona opaca, como un líder mediocre, como una persona que ni siquiera te pones un perfumito para olerle a la vida, a la naturaleza, simplemente porque ya una apotecema religioso te está diciendo que la vida no es la misma si tú no vives como ellos? ¿Quién aguanta la directriz de los mediocres? ¿Quién puede soportar una vida con familia, con trabajo, con progreso, con éxito, cuando se deja cobijar de un retardado social que quiere aplicar
institucionalmente leyes religiosas que no tienen que ver nada con la creencia de fe. Mire, donde se predica religión hay más fornicación. Donde se predica religión hay más abuso. Donde se predica religión hay más atraso. Donde se predica religión hay más estupidez. Y donde se predica religión es un puro corral de idiotas. Por eso David Koresh lo mató a todos. Por eso los pares de sufrir le quitaron 200 millones a una iglesia pobre en Nueva York. Por eso Guillermo Maldonado vive como vive, Cash Luna vive como vive, Dante Gebel, le puedo seguir la lista de lo que psicológicamente se han dado cuenta que para triunfar entre estos estúpidos e idiotas, entre estos fornicarios mental, es simplemente jugarle el juego de la religión. Y un hombre como yo que le dice la verdad, no lo quieren ver ni en pintura. No lo quieren ver ni lo quieren escuchar. Pero yo me pregunto, ¿por qué detonas? ¿Por qué detonaste que la gente te escuche hablar? Oh, ese hombre habla de los pastores. Ese hombre yo no lo quiero aquí. Ese hombre, ¿qué crees tú? ¿Que yo quiero estar ahí? Qué equivocado tú estás. Lo más grande es en el poquito de vida que nos queda en la tierra. Un ser humano de otro nivel mental y pensamiento, rodearse de un montón, de una bola de estúpidos e idiotas religiosos que no dan un paso hacia la libertad en Cristo. Pablo no trató de alterarle su sistema con brutalidad y estupidez. Pablo trató de que las iglesias, allá en Galacia, allá en Éfeso, allá en Iconio, fueran personas las cuales a su regreso él encontrara progreso. Pablo no preguntó nunca cuando regresó en su segundo viaje, ¡ay, Gálatas, Gálatas! Pablo tuvo un ay con los Gálatas. Pablo tuvo un ay con Efeso. Pablo tuvo un ay, y esos ayes son una prueba de que Pablo requería, de que Pablo como maestro, Lorena Núñez Medina, estaba requiriendo que cuando él regresase, existiera en ellos fruto de progreso, de desarrollo, asentamiento real en una base de fe y de creencia, no en una religión, porque Pablo luchó mucho contra los religiosos, porque él venía de los religiosos, él sabía el daño que hacía la religión, él sabía que la manipulación religiosa era un contraste contra la fe de Jesucristo. Pablo luchó mucho contra esos y fue uno de los que usó la palabra religiosos recalcitrantes, judíos, fariseos, escribas, saduceos, que han dado a conocer la ley, por ella mueren y por ella viven, pero no la cumplen. Ahora, a través del precepto religioso, si nosotros como creyentes nos vamos a enajenar antes de comenzar a correr y pretendemos olvidar el camino y volar, nos vamos a convertir simplemente en una hoja seca que la sopla el viento. ¿Por qué detonas, religioso? ¿Por qué detonas contra este programa, contra mí? El programa se llama Evangelio Limpio. ¿De qué tú quieres que yo hables? De que Pablo fue a las iglesias a buscar, cuando tú regresas a la casa, ¿no te gustaría que los hijos estén en orden? ¿No te gustaría que tu economía esté en orden? ¿No te gustaría poner las facturas mensuales en orden? Y ¿sabes qué? Ponerle la mano y decirle a Dios, provéeme para pagar estas facturas. Las tengo en orden, limpié los sobres y estoy trabajando en mi vida de una forma organizada. Eso era lo que Pablo requería, que ellos tuvieran ojos para mirar su compromiso, porque una iglesia desordenada, una iglesia ciega, una iglesia manipulada, una iglesia que tapa los errores, es una iglesia conductiva al fracaso. Pero el fracasado que la dirige solamente piensa en diezmos y ofrendas.
No piensa en el futuro a concordato de que esto es un trabajo de unidad. No es un trabajo grupal, es un trabajo de unidad céntrica entre pastor y oveja, y luego se hace acumulativo porque todos somos llamados a orar y a congregarnos juntos. Pero en lo que es nuestro trabajo compromisario en la fe, como ministro de la palabra, siempre vamos a preguntar cómo está la iglesia. Siempre vamos a preguntar qué está haciendo la iglesia, cómo se está desarrollando la iglesia, cuáles son los elementos que estamos manejando como templo, como iglesia, como lugar de adoración. No como lugar de acumulación de diezmos y ofrenda, no como lugar de descrédito, no como lugar para modelar las carteras Gucci, no como lugar para enseñar tetas y nalgas, no como lugar para caminar con la moda diatribista que nos aleja de la realidad celestial. Pero cambiando esa psicología eclesiástica, aceptamos el resto de las cosas y por esa no nos sublevamos. Esas no nos molestan. Pero cuando la antigua, yo sé que seguro le molestó que yo hablara de la crisis del pastorado y la puntualización con el dedo de los hijos en los altares. Yo sé que le molesta cuando hablo y denuncio la fortuna y denuncio el tráfico de influencia y denuncio la maraña conciliar de estas serpientes en el evangelio llenas de manipulación que no ayudan a nadie, ni a los miembros, ni a la comunidad, ni al país, porque ni siquiera impuestos pagan. Entonces, ¿por qué explotas? ¿Por qué dejas que la religión te lleve a un estado grisáceo? A un estado en el cual olías y ahora hiedes, a un estado en el que te peinabas y hoy pareces una loca, a un estado en el que te vestías y has entrado dirigida por ellos, a un fanatismo en el cual ni tú misma socialmente te soporta. Has entrado en un estado de descenso en tu intelectualidad. Has entrado en un estado que no tiene que ver nada con la santidad de Dios, pero ellos te hacen saber y te dicen que ese patrón religioso erróneo y sucio es la salvación de tu vida. Y poco a poco te has dado cuenta que te estás desmadejando, estás perdiendo terreno, porque no hay una persona que tenga menos credibilidad en el mundo que aquella que no autoconfía en sí mismo y se dota de un consejo de comportamiento y presentación que sea válido para sostener verdades y circunstancias en la sociedad que te toca vivir. Nadie quiere estar con un airado, nadie quiere estar con un pedigüeño, nadie quiere estar con un mentiroso, nadie quiere estar con un derrotado, nadie quiere estar con un erróneo. Esa gente da piquiña o pituita cuando están a tu lado. ¿Por qué? Porque son relatos de enfermedades, relatos de composición, de derrota, relatos, todas sus historias terminan en enajenación, en tristeza, en desahucio, porque son personas grises. Se han dejado, pero también hay que tomar en cuenta, cuando uno realiza este tipo de diálogo, el nivel mental de la persona, el nivel educativo, el nivel de necesidades, el nivel de experiencias que ha vivido, pero eso no te convierte, cuando tú estás en Cristo y tú conoces el fundamento de la fe real, eso no te convierte en una víctima fácil, manejable y sobre todo adaptable de estos pedigüeños, malversadores y delincuentes con corbata que viven hoy, según ellos, el evangelio de la prosperidad. Fácilmente José Checo, Ramón Castillo, Elizabeth Cajina, fácilmente dejando huellas en ti. Lo que yo hago no es dañino para una persona limpia.
Lo que yo hago en este programa, Evangelio Limpio, no es dañino para una persona limpia. Ahora, es incómodo para el impostor y el ladrón. Es una hora de radio muy incómoda para el impostor y para el ladrón. Yo no daría la cara aquí si yo estuviese deudas en Nueva York, si yo estuviese adulterio, si yo hubiese robado en la fe, si yo hubiese masacrado a alguien, si yo hubiese jugado con la moral de mi esposa o de mi hijo, si yo hubiese maltratado a mi madre. No. Es que mi estilo de vida me garantiza una resolución que es insoslayable e irrompible. Producto de lo que eres y de lo que has vivido es el presente que te tocará proyectar. No tendría Elizabeth Cajina. Dios le siga respaldando, siervo amado. Dios te bendiga, Elizabeth, una mujer comunitaria y participante. Nubia Amaya, qué placer verte. Dios te bendiga. No tendría moral para predicar y hablar en este canal, en esta radio, y sacar la orientación que Dios me está dando para poder seguir. Y ustedes me ayudan cuando lo comparten, y ustedes me ayudan cuando opinan, y ustedes me ayudan cuando forman parte de este nuevo equipo regenerativo de un hombre que no pide, de un hombre que no está buscando ofrenda, de un hombre que no lo necesita. Porque te digo, si faltara arroz, habichuela y carne en casa, aceite, si estuviera viviendo en la calle, te lo diría de corazón. Pero mi amor, mi amada, mi amado, no lo necesito. Sería un vampiro, agiotista, asqueroso, mentiroso. No lo necesito. Mejor me da vergüenza conmigo mismo. Como me dice mi esposa, deja el vicio de los zapatos. Hay 2 fundas, 3 fundas llenas. Y los closets que no caben más. Entonces voy a venir a plagiar, voy a venir a mentir, voy a venir a decirte mentiroso, satánico, avaricioso. Me pasó algo muy raro ayer. Subí al elevador del tren. Me metí en la sala de espera del tren. Cuando viene un joven en una silla de ruedas, yo le dije a ese joven, le dije, ¿cómo estás? No me pidió nada, estaba fumando y su cuerpo muy deteriorado. Le dije, mi esposa siempre carga tratados en inglés, pero la persona que andaba conmigo tenía uno en español. Y yo le dije, varón, ese muchacho es americano, un joven americano, no le den español porque lo va a votar. Nosotros no teníamos tratado en inglés. Pero él se acercó a mí y me dijo, ¿me puede hacer una oración? Y yo le dije, claro. Y una palabra me dijo, Elizabeth, escucha lo que me dijo este joven. Que yo recuerde, as soon as I born, I always was living on pain. Que yo me acuerde, desde que nací, he estado viviendo en dolor. Y yo me quedé callado en silencio. Le puse la mano en los hombros, en la sillita de rueda. Y yo le dije, ¿de dónde tú eres? Me dijo, del centro sur de Estados Unidos, de Tennessee. ¿Cuánto tiempo tienes rodando aquí en Nueva York? Tengo casi 4 años que vine en un tren de Amtrak y me quedé aquí, detrás de la droga y detrás de la metanfetamina y todo lo que consumen esos jóvenes. Pero lo que me dolió y lo que me hizo sacar una lágrima mientras le oraba fue que me dijo, ya estoy acostumbrado al dolor. Que estoy acostumbrado al dolor. Y yo le dije, what about your mother and your father and the family? ¿Cómo está tu padre, tu madre y tu familia? Y me dicen, de la tierra que yo vengo, no sé nada.
O sea, es un muerto por el destino en la calle, en la perdición, diabólicamente captado en su cerebro y su vida por huestes satánicas. ¿Y usted sabe cuál fue mi oración? Yo no pude salir de Satanás. Todo satanismo, toda encomienda, toda enviación, toda destrucción de generaciones pasadas contra este hombre, contra este joven, contra su familia. Y esa fue la oración. Dios me condujo a el área de lo satánico, lo destructivo. Entonces, Evangelio limpio no te puede revelar, no te puede hacer daño, a menos que tú no seas otro lacroso, otro ladrón, otro manipulador, otro mentiroso que esté revestido con la ropa de religioso. ¿Por qué te va a molestar Evangelio limpio? ¿Por qué? Dios le bendiga, hermano César la Antigua. Gracias por el tiempo que se toma para compartir y enseñarnos lo que verdaderamente es genuino. ¿Qué palabra más dura es? Genuinidad, originalidad. ¿Sabe qué significa genuinidad? Lo genuino, la genuinidad en el hombre, en la mujer. Es versión del corazón. Es interpretación de los latidos del corazón, que si se para hasta ahí llegamos. Genuino, que no puede fallar. No puede fallar, Lucy Rivera. Y esa genuinidad está abocada en el hombre y la mujer de Dios que conoce esto que tratamos. Ahora mi pregunta es a ti, a ese que ayer alguien me contestó y me dijo, el pastor, ese pastor que es amigo de nosotros está muy incómodo con tus comentarios. Y yo no acabo de entender. Gracias, Mario Pedraíta. Dios te bendiga, Ramón Castillo, de verdad. Y yo no acabo de entender cómo en el Evangelio ahora ven un político hablando mentira en la televisión, votan por él, lo siguen. Ven un ladrón defendiéndolo en la corte y le ponen abogados que lo pague el gobierno. Ven a un fornicario predicando y lo endiosan. Pero ven a un hombre que está hablando de correctivos de fe, que está diciéndole no lo que yo vivo ni mi experiencia, sino lo que está viviendo el mundo. De seguro que por esto que yo hago, Gabito te diría, envía el money order que mi secretaria está ahí. De seguro que Gary Lee te diría al final, mira la tarjeta, ponla aquí, yo tengo una máquina que cuando tú llamas al teléfono inmediatamente descuento una ofrenda. De seguro que todos ellos te preguntarían si tú eres abocado a ofrendarle a su ministerio. Pero José Jiménez, yo no estoy para eso. Yo tengo otra misión. Yo tengo la misión de venir a crear un sistema dáctico en la religión que es dar de lo que Dios me dio a mí. Ofrecer lo que Dios me ha dado a mí. Bendecir con lo que Dios me ha dado a mí. Entonces me pregunto por qué Evangelio Limpio te molesta. Te hace explotar si no me estás dando dinero, si no me apoyas, si no me tomas en cuenta, si no soy ministro para ti, si no reúno las condiciones de tu fanatismo religioso en tu concilio. ¿Por qué Evangelio Limpio te va a hacer daño? Ahora es incómodo la palabra que llevamos a través de esta emisora y a través de esta página. ¿Por qué? Porque el impostor y el ladrón, lo que no roba, se lo apoya a otros. Quizás no robe, pero se lo apoya a otros. Y dice la palabra que el que hace así está también robando. Protegen la religión, pero masacran al pueblo. Protegen su estado religioso. Yo, cuidado, mi santo concilio y mi religión, pero masacrando al pueblo. Ay, si tuvieran aunque sea un poquito de la luz que tuvo Lutero. Luis José Gómez, Dios te bendiga, César la Antigua.
Recuerdo tu entrevista que marcó, fuiste muy diferente al trato de todos que habían y hay, donde sabemos, te agradezco para adelante, mi hermano. Claro que sí, Luis José. Tú sabes que yo trabajaba en ese lugar y por eso muchos me llaman el profeta de la basura, porque ahí lo que se vive es mucho ego. Lo que se vive es mucha basura, pero César la Antigua nunca en esa radio miró a nadie por encima del hombro. César la Antigua nunca trató a nadie diferente. César la Antigua, premiado por la Asociación Nacional de Broadcasting de Radio de Estados Unidos, premiado en Florida como el locutor de noticias en español en radio, premiado por Premios Redención aquí en Nueva York. César la Antigua nunca utilizó su conocimiento, su trabajo, porque yo sé que ahí me llevó Dios. Y luego una cartita que me hizo mi pastor para llegar ahí creyendo que eso era un lugar de Dios. Y ¿sabes qué? Estuve 20 años ciego adorándolo. Como están muchos, estuve 20 años sirviéndole. A veces no iba ni siquiera a las graduaciones de mi hijo porque creía que servirle a ellos era que yo estaba haciendo la obra de Dios. Me perdí muchos momentos bonitos en la vida de mi hijo sirviéndole a ellos. Y hoy recuerdo que muy claro mi pastor Víctor de los Santos me decía, César la Antigua, y cuando vino en este viaje, antes de que lo matara el COVID, me dijo una palabra antes de irse al cielo. Aparte de lo que sembró en mí toda la vida, me dijo, encontré con Ramona, mi esposa, la cartita que te hicimos para que tú fueras a buscar trabajo donde esos impíos. Y la tenemos de recuerdo. Y esto Dios lo sabe, respetando la memoria de mi pastor. María M. O'Day, Dios te bendiga. Gracias, ministro. No calles tu voz y testimonio. Está quitando vendas. Porque, María, no lo hago por dinero, ni lo hago en busca. Ayer, escucha esto, Lorena Núñez Medina, hay muchas personas que idolatran, que se creen santos. Gracias, Lorena. Mira, ayer yo estaba en una reunión y llegó un amigo mío diciéndome que hay una emisora de Nueva York que quiere probarme con las noticias. Y yo le dije, yo no tengo ningún problema, yo voy y hago la prueba. Pero ahora estoy trabajando para Dios. ¿Cuál es el requerimiento? Me dice la persona que ustedes conocen y es un hombre que al regresar a la radio aquí, hace unos cuantos días que andaba detrás de mí y yo le digo, ¿cuál es el requerimiento? No, lo tuyo, lo que tú bateas, noticias en español y van a ser muchas grabadas y otras no tienen ni que estar presente. Y me dice, yo estoy mirando Evangelio Limpio. Cuando regreso a la casa en las noches, porque él todavía sí está esclavizado de la radio, es un hombre de medios de comunicación mundano, no es cristiano, pero conoce la cristiandad y tiene un hijo pastor. Y me dice, en el regreso a la casa, yo voy escuchando Evangelio Limpio y me da mucha pena que tú estés diciendo esas cosas y hay poca gente que te esté tomando en cuenta. Y yo le digo, esto no se hizo para multitudes. Dios no quiere liberar el mundo de la condenación. Dios quiere que el mundo se libere. Por eso le dio libre albedrío. Dios no quiere que el mundo haga como hizo Adán, que culpe la mujer que me diste. Inmediatamente de ahí viene en la fíbrica algebraica de el hombre de Bardor, la palabra se fue por la tangente. ¿Por dónde se fue Adán? Por la tangente. Fácil culpar a la esposa, fácil culpar al primo, fácil culpar al menesteroso, fácil culpar la política, fácil culpar lo que es la situación de otros, pero ocultar y solapar la tuya, y la de tus hijos, y la de tu mujer, y la de tu organización llamada concilio. Entonces, por eso es, Luis J. Gómez, yo soy
el bachatero cristiano Luis Giovanni. Claro que sí, Luis Giovanni. Dios te bendiga. Bendiciones, amado. Muchas bendiciones. Gracias. Lorena dice, en el Alca se salvaron 8. Acá el que quiere ser limpio, apoye este programa, este proyecto de todos que es Evangelio Limpio. Ahora, cuando yo te hablo de que una emisora o un proyecto te da un trabajo, cierto, te va a pagar, te va a remunerar, te va a conducir y te va a dar la oportunidad y las bases para tú desarrollar lo que tú aprendiste, lo que sabes hacer y en lo que te profesionalizaste. Pero de que hay muchas lagunas en esto cuando lo hacemos los cristianos, claro que sí. Y de que tú puedas, mi querido hermano Jay, mirar la diferencia. Nunca utilicé el complejo de Edipo para tratar a los hermanos de forma diferente. Y eso es la diferencia entre este gusano que se sublevó ayer y que me ofendió por el hecho de que yo estoy haciendo Evangelio Limpio. Esa es la diferencia en que tu autoestima está en amedrentar con un trajecito al creyente, creyéndote que un cargo te pone por encima de las demás personas. Y yo creo que lo que el cargo hace es que te desmedra y te baja para que puedas entenderlos a ellos. En vez de sublevarte y en vez de elevar tanto ese ego que no te deja dormir ni vivir. Por eso no has logrado nada en la vida. Prefiero ser un esquinero y mirar de lejos como Utico en la ventana, cuando Pablo predicaba, a ser uno de los que se sientan arriba y que la gente nos mire y diga, mire ese montón de payasos ahí sentados en el altar, con la mente en otra cosa, otros botezando, otros por cumplimiento, otros por rango, pero nada de espíritu de cristiandad, porque son capaces de amedrentar hasta con la mirada a aquellos que le dan sentido y don de superioridad. No, César la Antigua nunca usó eso, ni lo va a usar, porque fue que mi madre y mi padre y mi abuela, la que me crió, me dijeron, el día que pierdas tu humildad, comenzarás a formar parte de la basura. Cuando el hombre degrada su ser, faltándole la humildad, es como al motor cuando le falta aceite, que se funde, se explota, se calienta. El aceite de nuestra manutención y estabilidad social está en el precepto de la presentación y desarrollo de la humildad y servirla en bandeja de plata. Servir la humildad como si estuviésemos sirviendo un bistec. Aquí está. Te la pongo a tu disposición. ¿Acaso eso no fue lo que hizo Jesús? Que dijo, si te golpean en una mejilla, pon la otra. Entonces, ¿qué es lo que puede provocar en un hombre como tú de ministerio, de altar, que una persona como yo, crítico de la situación social de nuestras iglesias en esta dispensación donde se ha metido el evangelio de la prosperidad? Claro que tú no lo vas a criticar porque te conviene. Todo ese movimiento forma parte de tu realidad, pero esa es tu realidad, esa no es la mía. Yo no quiero jipeta, yo no quiero carro del año, yo no quiero mansiones, yo no quiero reloj de marca, yo no quiero dañarle la mente a mi mujer enfermándola con dinero para que mañana me traicione, yo no quiero agregarle a mi hijo y a mi familia dotes de ego para que no se comporte bien en la calle y la gente lo vea como un ogro. Bajo la presencia de Dios te digo que ayer al salir de este edificio encontré a un pitcher de las Grandes Ligas, a un latino en Nueva York. Y cuando me abrazó me regaló un candy, me regaló una mentita. La Antigua, Dios te bendiga, un pitcher de las Grandes Ligas que ya está retirado y que yo conozco y tiene sus hijos aquí en Nueva York. Me gustó que el abrazo y el saludo, en ese momento nos pusimos a hablar porque había temblado la tierra en México. Y él me dijo, ¿qué sabe? Le dije, no, todavía no mucho porque acabo de bajar, pero me dijo una palabra cuando me despidió.
César, continúa tu trabajo y tu obra. Ahora, ¿sabe qué me dijo ese pelotero? Vi a tu hijo hace 2 semanas y bajó el cristal del carro para decirme, Dios te bendiga, Héctor. Héctor Canela, un pitcher de Grandes Ligas, un hombre con historia en el béisbol. Y yo digo, ese fue el muchacho que cuando tu hijo jugaba en el play y el mío estaban pequeños, él se acuerda lo que tú hacías por él cuando era niño. Y ese muchacho que hoy ya tiene 26 años, sigue siendo el muchacho que la madre y yo le dijimos, nunca cambie con la gente. Nunca cambie con la gente, e inclusive es un testimonio para ti mismo, porque tú sabes que él de corazón es así. Y nosotros atesoramos no la jipeta, no el reloj, no la mansión, no la iglesia grande, no la fama de pastor, pero atesoramos a nuestro corazón y a nuestra vida con bastantes requisitos de quietud el proceso en la humildad que Jehová nos ha metido. Porque nos ha hecho cambiar, nos ha hecho sentar los pies en la tierra. El impostor le gusta, quizás no roba, pero apoya a que otros roben. Protegen la religión, pero masacran al pueblo. Por eso la verdad los enoja y los llena de ira. La verdad los enoja y los llena de ira. El nombre del programa es claro, es Evangelio Limpio y nació por yo mismo, esta persona que está aquí con ustedes, ser testigo presencial. Hay 2 clases de testigo. Testigo por desinencia, que son los que escuchan, lo que dicen y lo que vieron borroso, pero no lo pueden explicar ante un juez. Y hay testigo presencial que tienen en una causa de salón, en corte, primordialidad, porque lo primero que pregunta un juez, ¿existe algún fondo subcario de testigo preferencial, de testigo presencial? Claro que sí, hay un testigo presencial, magistrado. Entonces, en esa escala, siempre los testigos presenciales son fundamentales en un juicio. Palmira Reyes, Dios te bendiga, pastora. Fortalecimiento, mi hermano. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Y Dios te bendiga, Palmira. Qué linda. Cuánto tiempo sin verte, sin escucharte. Pero eres una pastora de Paterson, Nueva Jersey, de las mujeres que están claras. Claras. Que este ladrocinio y esta mentira, algún día Dios le va a poner final. Pero es mejor que su pueblo esté advertido. Entonces, yo creé Evangelio Limpio, la página, con la fuente de ser un testigo presencial. O sea, no estoy inventando nada. Si te molesta, no es noticia para mí, porque cualquier lacroso que vaya en contra del precepto de limpieza, por ejemplo, tú te topas conmigo, Palmira, Lorena, y me dices, la Antigua está descuidado, tiene que recortarte tu pelo. Ok, gracias Lorena, gracias Palmira. La Antigua, el color rosado no te queda bien porque eres negrito. Ponte algo que te resalte tu color. Y yo te digo, wow Palmira, muchas gracias. La Antigua, no vayas en el verano a esa fiesta con unos zapatos de charol. Son muy calientes, te van a sudar los pies y vas a tener que irte a la casa con la presión alta. Muchas gracias. Me estás ayudando. Me estás siendo aplicativa. En vez de criticarme, en vez de destruirme y en vez de destrozarme, me estás ayudando a crecer. Y eso yo como persona consciente lo agradezco. La Antigua, pero estos lentes te quedan muy grandes. Entonces yo te voy a explicar y te voy a decir, Palmira, lo que pasa es que lo necesito para leer. Pero tú me estás ayudando, tú estás siendo observativo. Cuando yo hablo de la doctrina, yo te he dicho que el cobijo de cargas que le han montado al pueblo para robarles y rapiñarlo no tiene nada que ver con nuestra doctrina de fe como pentecostales, como creyentes. Estas son amictuaciones, o sea, agregados que se han hecho de parte de la nueva corriente del robo y el ladrocinio en la fe que se llama Evangelio de la Prosperidad, la cual proyectan los concilios
proyectan los pastores corruptos y proyectan estos evangelistas y proyectan estos obispos y proyectan aquellos que se llaman querubines, porque le han sacado la tajada al pueblo de ese gran negocio, y el pueblo, en vez de andar en dos piernas hoy, solamente camina en una, no en la del éxito, no en la de la connotación, no en la del poder de Cristo, sino en la pierna de la necesidad, de la destrucción, del diatribismo, de la conjunción entre la mediocridad y la intemperancia. Yes, seguimos aquí en Patterson, dándole a esta ciudad una porción de Cristo. No se rinda, siga, que no está solo. Aquí estoy trabajando en una fechoría. Salí a comer ahora. Claro, Dios está contigo, Palmira. Tú lo sabes. Que Dios bendiga a tu familia, a tus primas, que Dios bendiga todo lo que toque en tus manos y que Dios bendiga, Palmira, esa obra. Porque mira, tienes que trabajar y tienes que esforzarte porque eres una pastora noble. No estás esperando que nadie te dé nada, no estás rapiñando a nadie, nadie tiene historia contigo. ¿Por qué? Porque Palmira Reyes es una pastora de Dios. Y tú sabes que en tus inicios, recuerdo cuando condicionaste el local, yo iba al frente allá y me paraba, te llevaba cuando el programa terminaba un par de veces con tu prima también, llegué a ir a ver tu local y a ver ahí donde tú dabas los cultos en esa iglesia tan hermosa. Recuerdo todo, Palmira, y la verdad que me alegra poder saber de ti, porque tú me conoces, Palmira, tú me conoces. Realmente tú sabes que esta ha sido una batalla y una lucha de tiempo. Todo el que anda pecando le encantan las sombras. Todo el que anda pecando le encanta las sombras y le molesta el comentario altruista. Los puercos, seguro que el programa definitivamente los enoja. Los cerdos no tienen temperancia, no tienen paciencia, se van al arremetimiento sónico inmediatamente. El pecado le encantan las sombras. El programa lo valora el que no tiene de qué preocuparse. Si no tienes de qué preocuparte, entonces, ¿sabes qué? Tanto en concilio, tanto en tu oficina pastoral, tanto en tu iglesia, tanto como tus oficiales y tanto como la feligresía, no tiene que ver a la antigua ni escucharlo. Pueden vivir en su propio mundo, pero esa es tu realidad, no es la mía. Yo no me levanto por lo que tú piensas, ni por lo que tú hagas, ni por lo que tú digas. Yo me levanto por la orientación y conducción de Dios para cuando encuentre un alma como esa que me dijo ayer en esa oración en la calle. Yo estoy acostumbrado a vivir con dolor. Y en pocas palabras lo que me dijo fue, en inglés, bien traducido, yo vivo y he vivido en dolor. Y yo le dije, you don't have to. Tú no tienes que vivir en dolor. Tú no tienes que confesar esa malicia que el diablo pone en tu boca y en tu mente. Tú tienes que experimentar lo que es un día, aunque tú no puedas caminar, pero acercarte a un lago en tu silla de rueda, abrir los brazos y recibir la bondad de un Dios vivo. Y me dice, ¿dónde está su iglesia? Y yo le dije, eso no es lo importante ahora. Yo te puedo buscar el domingo aquí en esta esquina y llevarte a una. Pero lo primero que yo quiero es que tú me prestes la llave de tu corazón para depositarte algo. Y él pensaba que yo le hablaba de dinero. Él no entendía. Yo le dije en inglés, just give me the key of your heart. Let me get in. Déjame entrar, dame la llave de tu corazón, que yo te voy a depositar un tesoro. Y cuando yo termine, le dije, yo te la voy a devolver. Pero, ¿por qué te molesta que se trate el evangelio limpio? No soy tendencia hoy por personas
que no le gusta que critiquen la corrupción, pero sí soy tendencia por muchos cerdos, mucha boca de los cerdos en la religión. Soy tendencia porque no me gusta lamber, porque no me gusta quedarme callado ante lo que yo, como le dije, he vivido, viví, miré, palpé, porque no me estoy inventando nada. Porque no me estoy inventando nada. Pero también, si fuese partícipe de mi silencio, sería quizás gregario de los buenos comentarios, sería adaptativo a la aceptación opulente de simple y sencillamente, como decía Katherine Kuhlman, de estos cerdos en la sala. Hoy soy tendencia, pero en la boca de ellos, no por mi conocimiento o experiencia ministerial, ni por la gran osadía de denunciar esa pirámide. No te moleste por lo que yo haga en Evangelio Limpio. Si tú quieres, no me mires, no me escuches, no vayas a la internet o no escuches esta radio en Nueva York, no la encienda. ¿Por qué? ¿Por qué te molesta que critiquemos a salvedad las bajezas, el robo, la mentira, la manipulación de este grupo piramidal, beneficiándose con la excepción de otras naciones u otros pueblos? No te moleste por eso, te molesta. Si tú no manipulas, no te molestes. Si tú no robas, no te molestes. Si tú no engañas, no te molestes. Si tú no explotas la iglesia, no te molestes. Si tú estás por la regla, diezmos y ofrendas, no te molestes. Pero si estás por pacto, si estás por tráeme el income tax, si estás por regálame la casa porque la obra lo necesita, si estás metiendo a los hermanos a comprar carros en dealer para que 10 o 5 hermanos se metan en una deuda y a ti te den 1%, tienes razón de molestarte. Si estás recasado y recasados en tu altar, fornicando y prostituyendo el altar con políticos inservibles, delincuentes, prorrogativos para la obra de fe, entonces moléstate. Dios te bendiga, José M. La Chapelle, Modesto Castro. César, una pregunta. ¿Por qué usted solo en este movimiento y no está con usted los demás? Fueron humillados, apoyándolo. Usted solamente lo veo a usted. Dime, Dios te bendiga, varón. Bueno, porque cuando tú sales, por ejemplo, el ejemplo que te voy a poner es, Modesto, de esa pirámide, ellos te dan una carta con un abogado. Por ejemplo, a Héctor Chesa lo hicieron firmar con silencio de 4 años por 20 y tantos mil dólares. A Julio César Cabrera lo hicieron firmar con abogado para recibir, porque ellos se aprovechan de la necesidad de la persona para callarle la boca. Por ejemplo, a David Greco, que escribió aquí, mi hermano, mi amigo, el apóstol y profeta, ellos le ofrecieron, trajeron el abogado a la mesa, porque eso es una pirámide y se cuidan legalmente. Pero en el caso mío, yo salí sin concordato de elaboración y salí sin tomar un centavo. O sea, a mí, la empresa, que supuestamente es un letriterio, no me llevó un acercamiento para sentarme en una mesa y ofrecerme. A ellos sí. Entonces, ellos cogieron un dinero y ese dinero los tiene callados. Pero también, por ejemplo, si yo me fuera a poner a pensar en eso, me entristecería. Porque hay un fundamento que tiene cada pilar en un puente, en una autopista y un edificio. Cuando un ingeniero, por ejemplo, el pilotero, le llaman en ingeniería, yo tengo un sobrino ingeniero, cuando el pilotero comienza a fundamentar las bases de un edificio, todo lo que hagan los ingenieros civiles de ahí para allá y la empresa que pilotea es la responsable por la elaboración y sostenimiento de esa gran estructura. No todos somos piloteros.
No todos vamos a poner fundamentos, no todos fuimos llamados. En la época de Lutero, ministerialmente, habían los rodeaban más de 480 monjes permanentemente. Lutero era profesor académico, Lutero era graduado en teología, Lutero nació en el templo, conocía los fundamentos de lo que es la transversión, o sea, la llegada de una cultura, de una época, de una era, desde Constantino hasta el nacimiento del niño Lutero. Y sin embargo, ¿quién recibió el alumbramiento? ¿Quién recibió la pilotonía? ¿Quién recibió la dirección? Lutero. Y hoy en día celebramos en el mundo que Lutero nos dejó saber cuál era el hecho primordial de la nauseabundez que existe en la religión. Tú estás hablando de gente que todavía vive de la religión. Tú estás hablando de gente que el pastorado y los obispados y los títulos lo tienen ciego. Tú estás hablando... ¿Por qué David Greco nunca le firmó? ¿Y tú crees que si yo dijera esto y fuese inventado, gente como el doctor Chesa, gente como Greco, gente como Julio César Cabrera, gente como Clara Carrión, gente como Miguel Javier Mateo, gente como Reinaldo Mejía, gente con los que están ahí adentro, me desmentirían? Porque si algo tienen es que tienen un internet potentísimo, tienen teléfonos de alto modelo, de alta gama. Pero ¿por qué tú no los ves, por ejemplo, hablando en la internet? Porque prefieren eximirse de los temas, porque tienen amigos, porque tienen compromisos, todavía viven de la religión. Y si hay algo que te puedo decir con todo cariño, y hay un capítulo en Evangelio Limpio que el día que salga será para ponerle un cierre a todo lo que es el fundamento de la corrupción religiosa. José M. Lachapelle, adelante César con la actitud de Policarpio. Claro que sí, José. Entonces, si el piletonismo en la obra no está requerida principalmente, ¿tú sabes lo que significa poner un pilotón en un edificio de 110 pisos? Si ese pilotón falla y hay una descomposición de nivel o de caída, se mueren miles de personas que viven en esa unidad, o se cae un puente cuando hay 900 carros cruzando sobre el río Sena. Eso es un compromiso muy grande. Asimismo estamos nosotros, lo que en la religión estamos demandando, que este ratrerismo, que este oportunismo, que este ladrocinio, que esta manipulación sea realmente revelada por los que se benefician, por los que la promueven, por los que la ocultan, por los que no son ladrones, pero la apoyan. Así como este que explotó ayer. Mi amigo me dijo, ay, el pastor está muy disgustado porque tú estás criticando la fe. Y yo le dije, qué bueno que él crea y piense que yo estoy criticando la fe. Pero si la fe me describe, ¿cómo yo podría criticarla? ¿Cómo yo puedo hacer exégesis con una vida ajena cuando la mía es un estado de orfandad? Esa es tu realidad, fanático. Esa es tu realidad, proscrito. Esa es tu realidad, iletrado. Esa imperfección llevada al goticismo de los movimientos en lo que es la enajenación de una mentalidad inteligente para traer esa transfusión a los templos o a los púlpitos de ese fanatismo relicario, ornamentado con lo que es la función que ustedes llaman y desarrollan como espiritualidad, que no es más que vicio religioso de querer emocionalmente impactar. Claro que eso te encanta y te gusta. Eso no te va a revelar porque ese es tu movimiento apéndice. El embrutecimiento y el vivir en la irrealidad. Cuando la mayoría, mira, tú coges una ametralladora y lo pones en un rincón y tú le dices, si no me describes el pentecostalismo original y realmente, te voy a tirar y te faltan balas. Hay pocos de ellos que literalmente te puedan describir el movimiento en el que están, por qué están, cómo están, dónde están y para qué. Esos son fundamentos no elementales para estos seguidores rancios de que una persona realmente espiritual le diría, necesitamos hombres y mujeres sin miedo. Siga usted, no está solo. Gracias, Palmira.
no es la fe. Está quitando los velos. Palmira, estamos orando por usted. Claro que sí. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando yo hablo contigo, pastor, y te digo que cualquier persona que en la iglesia diga César la Antigua está hablando y el pastor se enoja, le debería decir, pastor, pero el problema no es con usted. Usted no roba, usted no es ladrón, usted no es engañador, usted no explota la iglesia, usted no está inventando, usted está conforme con diezmos y ofrendas, como dice la palabra. Si no te quitas las propiedades, entonces no estás robando. Si no tienes negocios montados en la iglesia, en el templo, entonces la pregunta es, ¿por qué te irritas? Si no tienes negocio, si no usas la iglesia como una propiedad familiar, la pregunta es, ¿por qué te irritas? Porque Evangelio Limpio, que es mi página aquí diario, con esta emisión de radio y esta emisión en la internet, lo que está tratando de establecer puntos claves. Por ejemplo, una hermana me escribió ayer desde Guyana, la Guyana francesa, y me dice, me encantó el comentario sobre la idolatría y la ceguera religiosa como vicio de comportamiento social. Esos son los temas. A mí Dios no me llamó a tratar nimiedades, y eso es ella desde Guyana francesa. Entonces, ¿me voy yo a entristecer porque solamente esté yo? No, a mí fue que Dios me llamó. Por eso no salí comprometido, por eso no acepté ensuciarme la mano, ni lo voy a aceptar nunca. Porque tengo la libertad, como les dije ayer. Si esta radio o este internet estuviese controlado por esos mafiosos, ¿usted cree que yo estaría hablando? No, estuviese la puerta cerrada. Estuviese la puerta cerrada. ¿Qué hace que ellos piensen mal de ti en la iglesia? ¿Qué hace que ellos piensen mal de ti en la iglesia? Que todo lo que tú haces estás mal. Todo estás mal, personificándolo en mí. A los apóstatas de la prosperidad no les gusta que el otro profetice. Se enojan cuando el otro profetiza. A los apóstatas de la religión de hoy no les gusta la imposición de mano. Ellos quieren brillar, ellos quieren imponerla a ellos. Se burlan de la corriente profética en santidad. Se burlan, hermanos, literalmente de la corriente profética en santidad. Cuidado si estás siendo víctima de la nueva fiebre, la antigua, de marginar a los que practican la sana doctrina. La nueva fiebre del evangelio de la prosperidad, de estas cananeas y cananeos, de estos que en el templo desarrollan la prostitución del orgasmo mental que le están sirviendo en desorden al pueblo. Cuidado, la antigua, si está siendo víctima de la nueva fiebre de marginar a los que practican la sana doctrina. Por moral, tú debes exigir donde estés se te trate como persona. La época de la esclavitud fue más cruenta cuando convino con la religión. No ha habido época de la esclavitud más cruenta que cuando penetró en ella la religión. Los esclavistas elaborativos, los lavanos, como le llamaban en la antigüedad. Los líderes espirituales tienen sus límites y conocen, pero a veces por hegemonía no los aplican. En Estados Unidos, anualmente, un promedio de 4.600 demandas son llevadas a las cortes civiles producto de abusos con la espiritualidad y el credo. ¿Por qué te enojas? Esto es conocimiento para la iglesia. ¿Has visto un programa así? ¿Lo habías escuchado? ¿Tenía la iglesia de Dios, el pueblo de Jesucristo, un programa que le diera estos aportes? Y eso, que me he eximido de tocar música mientras no tengamos las nuevas instalaciones.
Me he exhibido de entrevistar, la mayoría están asustados. La mayoría de esos cantantes que yo ayudé, que yo me filtré para meterlos ahí, no quieren dialogar, no quieren hablar, tienen miedo. Pero cuando llegue el momento de que esta plataforma, con la ayuda de ustedes, siga creciendo, cuando toquen la puerta, tendrán una condición para hablar conmigo en Evangelio Limpio y en Radio Espiritual Mundial. La condición será que tendrán que ser lo que son, lacrosos miserables detrás de una ofrendita, miedosos contra Satanás y contra ese obispo delincuente negociante en la fe, porque ellos piensan que si le dan una entrevista o hablan con un hombre de mi condición, ellos van a perder la oportunidad de que los inviten a coger un sobrecito en la iglesia. Y qué pena, porque si la pandemia la cerró por 2 años, podría venir una que la cierre por tiempo indefinido. Y vamos a ver si tu canto, si tus signos, si tus canciones por unos pesitos en un sobrecito es lo que vale para Dios, o tu adoración en un cuarto llorando trancado, encerrado, o en una falta de adquisición monetaria. Vamos a ver si es verdad que cantas tan lindo. Fornicario, mentiroso, porque todo el que hace lo que hace por dinero para Dios no está en la línea profética y el linaje real. Y te lo puedo repetir, todo el que hace lo que hace para Dios no está en la línea profética ni el linaje original, cuando su motivación es como el 90% de estos pentecostales lacrosos, de estos miseriosos, de estos pedigüeños, que todo es por dinero. Y si estoy mintiendo, entonces que se me resquebraje la cara, porque sería el mentiroso más inadaptado de la tierra. Por hegemonía en Estados Unidos, Lorena Núñez Medina será grande a nivel internacional con el apoyo de ustedes. Necesitamos que la página siga subiendo, necesitamos que ustedes le den share, que lo compartan, para que este capítulo de mi vida y de la vida de ustedes, los piloteros de esta construcción en este edificio, seamos gente que tengamos conciencia. José M. Lachapelle, pastor, educador. Que Dios te haga millonario. Yo no tengo ningún problema, me alegraría, Lachapelle, porque tú te lo mereces. Un padre de familia dedicado, muchacho joven, trabajador, con un espíritu de superación. Pero respeta la doctrina. No te salgas de ahí para que Dios realmente te bendiga. Y tú sabes de qué te estoy hablando. Te estoy hablando de aquellos que se enojan porque han conseguido tanto y tienen lo que tienen, pero tú sabes a base de qué es, porque tú también eres neoyorquino, tú también vives aquí, tú conoces quienes dirigen, tú conoces quienes mezclan la política con la religión, tú conoces quienes estafan, tú conoces quienes manipulan, tú conoces quienes han dejado la diosindad para ubicarse en el territorio infernal del provecho, de la conducción, de la prueba y la marginación a través de las lamentaciones. El único libro que le cae como anillo al dedo es el libro de lamentaciones, todo el tiempo lamentándose, el transmisor, la antena, para conseguir más gente, para predicar mejor. Mentirosos satánicos, 49 años, defalcando a este pueblo y a esta sociedad, y en República Dominicana los pobres, ni qué decir, dejando de comer para darle supuestamente ofrendas a estos fornicarios. Que Dios tenga misericordia. ¿Por qué te enojas que la Antigua haya puesto el programa Evangelio Limpio? ¿Por qué, si tú tienes herencia celestial, cuál es tu problema con las irregularidades de la mundanalidad que pulula en la fe y el Evangelio de hoy? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué tú detonas contra mí cuando yo lo único que estoy haciendo es hablando del adesentamiento del camino que hay que trillar para llegar a un mejor concordato de fe? Volver a lo que a nosotros se nos enseñó y se nos predicó. Y claro que sí,
Estoy levantado, sublevado contra el negocio en la fe. Estoy levantado contra estos falsos ladrones judaizantes en la iglesia de Cristo. Estoy levantado contra estos vendeviajes, contra estos vendelibros. Estoy levantado contra estos negociantes en el templo. Estoy levantado contra estos manipuladores que no tienen espíritu de salvación ni interesa para que el pueblo se salve. Tú no eres esclavo de nadie. Y si te debes respetar la fe, se te debe respetar la fe como miembro del clero. Y tus decisiones, la regla de libertad de culto y religión, te cobija como miembro de cualquier movimiento. Todo maltrato y exclusión debe ser notificado y levantar una queja ante las autoridades de rigor. No permita que en el templo se te trate como una basura. Por eso y para eso es que muchos de ellos no tienen un comité gestor en las iglesias, no lo tienen. Ellos son ley, batuta y constitución. Hay a quien quejarse, a veces no tienen ni siquiera un departamento de quejas. No hay un copastor nombrado en un culto de altar que le pueda hacer sombra a ellos. Y ese esquema permite y perpetúa los abusos en la iglesia de hoy. Tú me preguntaste, yo te digo, cómo dejar de ser y ver y participar a condición de basura en la iglesia. No permita que te miren como una basura. Defiende tu legado de cristiandad y defiende el legado principal. Cuando te digan, trae el anillo al alfolí, vas a hacer un pacto. Cuando te digan, ven que hay una oración de sanidad, pon $1,000 para que esto suceda en tu vida, como si se vendieran los favores ministrativos o como si la obra de Dios dependiese de un milagro económico. No, defiéndete, ponte de pie como cristiano, para que se dé cuenta él y el grupo que maneja esa elaboración financiera llamada hoy negocios de iglesia, sepan que tú estás aportando tu conocimiento, tu fe, tu participación y sobre todo tu diseño de persona como cristiana, pero va bajo la base de un conocimiento y una educación. O sea, no eres una idiota en dos patas. Tú me preguntaste, ¿los hermanos sufren presiones? Claro que sí. Y hasta racismo a causa de la exclusión. Son temas que nadie los trata en las iglesias, pero que se alimentan específicamente de eso, de la frialdad y de la ignominia, porque nadie los trata. Entonces, como nadie los trata, vamos a seguir haciéndolo. Vamos a seguir manejando, manipulando, estafando, robando, tratando a la gente mal. ¿Por qué? Porque son hermanitos. Y yo soy, mira cómo dice el título que se agregan, yo soy el príncipe de Jehová, yo soy el varón de Dios, yo soy la crema innata de la religión. Nabucodonosor, ladrones impertinentes, desaforados en el uso de la cristiandad, demonios de ambición y demonios ambivalentes de egoísmo, un ego por las nubes. Específicamente, eso es lo que alimenta esto, lo alimenta esa frialdad y esa ignominia de que no queremos tratar estos temas, de que no los hablamos, de que quien lo trata, en vez de apoyarlo y ayudarlo, lo critican. ¿Qué te llevó a explotar? Tú me conoces muy bien. Yo no sé por qué tú explotas contra César la Antigua. Debería explotar contra mi actitud, no contra mí, porque yo como ser humano soy un microbio, soy débil, soy muy lánguido. Pero la voluntad que Dios ha puesto en mí de entereza, es tiempo de devolverle al cielo. Alejandrina Santana, Enrique y Judy Virué, es tiempo de devolverle al cielo tanto de lo que Dios me dio a mí. Y uno de los aspectos que yo consideré es, ¿le devuelvo al cielo dinero? No, Jehová no quiere dinero. ¿Le devuelvo al cielo parte de la fama? No, Jehová no quiere fama. ¿Le devuelvo al cielo zapato y ropa? No. ¿Le devuelvo el apartamento? No. ¿Le devuelvo el carro? No. ¿Le devuelvo mi esposo y mi hijo? No. Jehová lo que quiere es
que yo le dé lo que Él me dio y se llama el talento. Entonces, ¿cómo le devuelvo al cielo lo que Él me dio? Trabajando para adecentar su obra. Trabajando para adecentar su obra. El evangelio de la prosperidad promueve el negocio y el oportunismo eclesiástico, dándole prioridad a unos sobre otros, vacas gordas y vacas flacas. En el evangelio de la prosperidad, escuche esto muy bien, el que más da y el que más aporta sube en la escala de rangos. Hay vacas gordas, las vacas gordas y la vaca flaca de Daniel. Están en el evangelio de la prosperidad de hoy. Tú quieres subir, tú quieres ascender en una iglesia, conviértete en un lambón, dale más de la cuenta al pastor, atesora a la pastora, págale para cirugías, para viajes, ayúdalos a llegar a Cancún. Entrégale trajes, relojes y ropa y te darás cuenta que tú pasarás a ser, en la profecía de Daniel, la vaca gorda. El resto quedan como vacas flacas. Entonces se hace acepción de personas en el templo cuando ascienden la escala de lo meritorio, no por la espiritualidad ni por la puntualización en un culto de altar, sino por lo que aportan. Esas vacas gordas suben en la escala de rango porque yo como pastor o mi esposa como pastora le vamos a dar una posición. Pues forman parte de eso, de la enqueletia eclesiástica. La enqueletia eclesiástica, o sea, el esqueletismo espiritual que está dirigiendo esta iglesia de hoy llamada el Evangelio de la Prosperidad, no la causa de Cristo, como le llamábamos antes. ¿Por qué te molesta eso? Tú supuestamente no eres un hombre de Dios. Entonces yo voy a poner en balance la figura tuya, la figura que tanto respeto, la voy a poner en balance. Si te molesta, coge cada video de esto y chequéalo y haz conciencia de que lo que yo estoy haciendo no tiene ninguna posición criminalística. No la tiene, porque lo que estoy es hablando de aquellos que andan y continúan pululando en el mal camino, que no es favorable ni para ti, ni para el concilio, ni para la iglesia. ¿Por qué si tú me exiges que yo deje mis pecados atrás, yo tengo que apoyar a unos pecadores dentro de la religión que no han olvidado la forma de pecar o que no dejan el pecado, sino que por conveniencia propia lo amasan? Como cuando tú coges la harina y el pan antes de meterlo al horno, lo amasan para leudizarlo. ¿Cuál es la leudación del pecado? Cuando tú lo amasas tanto que se pone finito, se pone liviano y tú lo aceptas. Cuando tú leudizas el pecado es cuando tú coges la masa hasta convertirlas en galletitas. Y ya esas galletitas al salir del horno te saben rica. Pero esas galletitas están llenas de manipulación, están llenas de apasionamiento, están llenas de frugosidad, están llenas de mucho enervamiento, están llenas de mucho despropósito. ¿Por qué? Porque tú estás aceptando en tu templo y en tu púlpito lo que otros en la espiritualidad de Dios rechazarían sin ningún problema. Entonces, esta enseñanza, este código, esta aprobación de cristiandad que yo hago en mi programa, ¿por qué te molesta? ¿Eres tú un pastor o un delincuente? ¿Eres tú un hombre de Dios o un nemesiano? Yo no creo que sepa lo que es un nemesiano. Eres tú el Nehemé de la Biblia. Tú sabes lo que es en la pared, ¿no, verdad? Tú conoces lo que es el Nehemé de la Biblia en la pared, cuando la mano vino y escribió. No se metan con los profetas reales. No les moleste ni les duela porque yo no use traje o porque yo no esté en tu código de etiqueta religiosa, porque lo más triste para mi vida sería ser un imitador de uno de ustedes. Yo no nací para eso. Yo no nací para eso. Yo nací para hacer lo que Dios me dirige y me orienta. El resto de tu fábula y tu momética mímica en el altar o fuera del altar, dedícaselo a ellos que van a pasar su vida sin poder abrir los ojos. Pero aún ellos que forman parte de ese círculo cicatrizado en el tiempo y el pasado,
aún ellos, muchos de ellos saben que lo que yo estoy haciendo en esta época digital en Evangelio Limpio es mejor que lo que ellos hicieron, pretenden hacer o harán, porque de ese fanatismo rancio y recalcitrante no salen. Los oportunistas negocian las posiciones en la iglesia, al igual que en el mercado. Los oportunistas negocian las posiciones en la iglesia, al igual que en el mercado. Ese círculo comercial de la fe es parte de la ambición y el egoísmo, como estos falsos líderes dirigen la iglesia de hoy. Muchos dicen que son sectas personalizadas. ¿Por qué? Porque en ese circuito hasta con las posiciones negocian. El maltrato comienza cuando la doctrina es servida como ley. Mi amor, tú que me preguntaste, el maltrato comienza cuando la doctrina es servida como ley y no como gracia. Cuando los cristianos lo quieren vestir de judíos. Cuando el régimen de apostasía te sobrecarga, maltrato, y en voz de lo celestial aparecen voces satánicas. La profeta, el profeta, y ni la ropa que cargan puesta le hace honor a su designación o a su nombre. Voces satánicas que emanan desde el mismo corazón del púlpito y del templo, con regímenes adjutivos que son error cuando los cristianos lo quieren vestir como judíos. Cuando le dicen déjate la barba, ponte el quispa, ponte los rabitos aquí al lado, y no tienen ni conocimiento porque quieren pasar de la cristiandad al judaísmo y ni siquiera dominan una página del Pentateuco. Imagínense qué estado de confusión. Pero alguien me dijo, Lorena, mira lo que me dijeron, que yo no lo conocía, yo no lo sabía. Evangelio Limpio. Lorena, Alejandrina, mira lo que me dijeron ayer. César, tú no sabes por qué muchas iglesias cristianas se están judaizando. No, yo lo veo por la parte doctrinal. Han perdido la ruta. Y quieren mezclar el judaísmo con el cristianismo. Mira, si supieran estos parásitos mentales, estos idiotas con títulos de apóstol, de profeta, lo que es el judaísmo, ni inventaran con circuncidar la doctrina religiosa. Porque estos judíos que ellos tratan de ayudar y de proyectar y que ellos tratan de mezclar con la espiritualidad y la religiosidad de la fe, no con la sangre de Jesucristo, porque Dios mío, ahí sí estaríamos entrando en una apostasía diabólica, sucia, degenerativa. Mira, estos falsos de hoy que están mezclando la doctrina de Jesús no saben que el peso del judaísmo es tan grande en la tierra, que el simple hecho de violar una ley de procedimiento en el judaísmo céntrico le costaría la vida. Aún en este tiempo que estamos. Pero ellos no llegan ahí. Ahora, cuando yo le pregunto al varón anoche en nuestra conversación, siervo, entonces, ¿cuál es el beneficio? César, le llenan la iglesia de producto, de comida, le dan un sueldo por debajo, le tienen contrato con los aviones a Israel, con la radio para que acumulen muchos idiotas, pero aparte del dinero que le dan y el dinero que manejan, eso es un acuerdo entre los sacerdotes judíos, el gobierno y los corruptos de la religión. Dinero para vender para la frenalia judía. Ahí estamos, José. Ahí estamos, porque ni están aptos para el judaísmo,
ni son servicio de judaización para el pueblo de Israel. Son payasos. Pero para vender esa parafrasería judía, caen simplemente por la motivación que tiene esto de fondo. Entonces yo le pregunto, varón, el problema es que primero está tan mal que tiene dos profetisas en la iglesia. En el judaísmo eso es aberración. El primero que está vendiendo el judaísmo y ha puesto una bandera en el altar, y ahora ella ha ido 7 veces y es la más judaizante del mundo. Pero yo te pregunto, tú no estarías en el judaísmo como una sacerdotisa, no te acepta, no eres relevante, serías rechazada. Entonces, idiota, loca, transfuncionista, transforme, ¿qué es lo que tú haces promoviendo el judaísmo cuando tú mismo eres un desecho para la religión judaica? Yo no lo entiendo. Entonces, esa es una muestra de que tu conocimiento en el judaísmo profundo y verdadero hasta inexistente es. Pero alguien me dijo, son ciegos guiando a ciegos. Alguien me dijo, Lorena, José, Ramona Aleix, alguien me dijo que es que la mayoría de estos pastores que están promoviendo el judaísmo le entregan 2 freezer, le entregan mucha comida, le entregan un sueldo y le entregan motivación para los cristianos que se judaicen, porque hay un nuevo proyecto y es el alcance de la religión igualitaria, que es producto de que hay una lucha entre Vaticano, musulmanes y judíos de qué cantidad para el fin de los tiempos de religión es la que más personas acumula. Entonces, con ese ecumenismo están tratando de hacer la transición de millones de cristianos hacia el judaísmo, utilizando la ceguera, utilizando la venta de parafernalia y utilizando el pico, la boca y la cartera. O sea, que detrás de eso, detrás de ese movimiento ecuménico, como dice el pastor Lachapelle, es donde hay una gran aceptación del trabajo. Y yo lo desconocía. A mí me abrió la mente anoche un varón con el cual me reuní, que me dijo, esto no es César, esto no es fortuito, esto ha sido todo analizado, estudiado, todo esto ellos lo están llevando a cabo, pero es por los beneficios que le deja el adoctrinamiento, son los beneficios de los que ellos están participando y se elaboran. El régimen de apostasía te sobrecarga en vez de ayudarte y te destruye. Pedirle perdón a todos los hermanitos que hemos tomado como esclavos, José Lachapelle, explotándolo inmisericordiamente. Esa debería ser la actitud de estos delincuentes en la religión. Por eso no se habla, forma parte del tabú religioso que ocultan estos oportunistas, traje de pastores y de obispos, pero desnudos en lo espiritual. Tratar a las ovejas mal no es un acto simplemente de deshumanización, es un acto de legado espiritual, el cual se desliniza. Y en la muestra es el uso que le dan a la Biblia hoy. Unos le temen más al pastor que a Hitler. Le temen más al pastor que a Hitler. Ay, no toque esa bocina, ay, no toque el piano, ay, no toque la consola, que el pastor, es solamente el pastor o la persona que él diga. Qué religiosidad más asquerosa. Aunque sea para ayudarlos y aportar, está sometido al ostracionismo. Ustedes pueden creer eso. Los instrumentos del templo no pueden ser tocados, yo lo sé, es bíblico. Pero sí hay personas que se daña la cuerda de una guitarra y Dios lo preparó en el mundo y es un músico sapiento y tiene estilo y elegancia. Con que él le ponga la cuerda a esa guitarra y la recondicione, no quiere decir que entró un espíritu de maldición. Ese con el satanismo,
con la mentira, con la prerrogativa ambivalente que tú quieres tratar a estos idiotas. Mentira del diablo, Jesús Ureña. Mentira, no, en esa condición no. Son ciegos guiando a otros ciegos. Claro que sí, en esa condición no. Nosotros no podemos reventar nuestra propia actitud de crecimiento, relegándola a personas que no trabajen con la diafanidad de Cristo. Tratar a las ovejas mal es una muestra de deshumanización eclesiástica. Y no se atreven porque le temen al pastor más que a Hitler. No se atreven a plantearle un tema por temor a ser rechazados y humillados. La profunda crisis moral en la iglesia nos obliga a dilucidar estos temas sin miedo para que un día Dios nos ayude a corregirlos. Por eso no entiendo por qué Evangelio Limpio te irrita. Por eso no entiendo el por qué explotar contra mí cuando hay que explotar regularmente contra la doctrina corrupta que en muchos casos lo mantiene a ustedes sustentado. 3 derechos que debe exigir en la iglesia un cristiano consciente: el derecho de libertad de opinión y expresión, el derecho de decisión y libertad a poder educarse. Son 3 elementos que el cristiano consciente debe rebatir cuando en una obra llamada iglesia se le quiera trabar o se le quiera tronchar el camino. Eso en la iglesia está por encima de los dones y deberes que los pastores en la religión imponen, por el concepto de que si se te coartan estos derechos sería automáticamente un cristiano infuncional, sometido solamente al criterio de los hombres y sus metas. Los malos tratos y las vejaciones en la obra de Dios surgen como una muestra del poco valor que se le da al creyente de Dios que practica la sana doctrina actualmente en la obra de fe. Como ente de la iglesia y no como cabeza de mercado, les repito, como ente de la iglesia y no como cabeza de mercado, mientras que hay otros que voltean la iglesia de arriba para abajo, pero su estatus de aporte los exime de corrección. No lo corrigen. Es un diezmador, es un aportador, es un hombre que no juega con sus ofrendas. Entonces, el legado es 2 clases de creyentes en el cuidado pastoral. 2 clases de creyentes que han surgido hoy en el cuidado pastoral. La Biblia en ningún momento habla de subdivisiones dentro del templo, pero hoy es aprobada, es aceptada, es solapada, es practicada y sobre todo necesaria para el funcionamiento de estos corruptos en la obra. Nadie te va a explicar esto, nadie te lo va a decir, nadie va a tomar una hora para hablar contigo de estos problemas estatutarios de la iglesia, de la ley de la fe, del conocimiento eclesiástico, porque ellos lo cogen para pedir. Ellos no lo cogen para ministrarte, ellos no lo cogen para crecer, Alejandrina Santana. Ellos los toman para pedir 4 maratones al año y no hay quien te doctrine, no hay quien te conduzca, no hay quien te corrija y no hay quien te dé punto de firmeza, quien te pilonee, como dicen en el mundo, el hecho de que tú debes estar bien sujetado al suelo, a la tierra, para que el espíritu de ego se vaya sobre tu cabeza con las nubes. Fuera de mí, Satanás, fuera de mí, todo espíritu de malformación y de ego en mi vida. ¿Y qué es lo que promueven estos delincuentes? ¿Qué es lo que promueven estos asquerosos? ¿Qué es lo que promueven estos cerebros dañados? Mucho ego, mucho título, mucho dinero, mucha corrupción, mucha inlimpieza y manipulación espiritual. El obispo, el apóstol, el querubín, el evangelista, mire, de eso viven, lleno de títulos para rapiñar al pueblo. Entonces, corrección. A eso hemos llegado, a 2 clases de creyentes, José La Chapelle.
en el cuidado pastoral, que no es aprobado por la Biblia, ni lo menciona la Biblia. Unos que aportan mucho son los favoritos de los negociantes y otros que sobreviven en la iglesia a base de vergüenza, malos tratos y humillación. Y otros que sobreviven en la iglesia a base de vergüenza, malos tratos y humillación. Hay lugares donde llegan los camaradas, los que aportan y los que soportan. Otros ni siquiera se enteran. Una iglesia con una raíz de fundamento dividida. Dos clases de creyente al cuidado de la obra pastoral. Y todo es dogmetódica del evangelio hecha a convencimiento y a conformación de los beneficios que recibe esa persona encargada de entregar por igual el cuidado pastoral. Con razón tu carta me tocó el corazón, con razón tu pregunta me tocó el corazón. La antigua me tratan como basura en la iglesia. Cuidado si esas vergüenzas, humillaciones y malos tratos tienen que ver con el pretérito perfecto de tu fe, de ser una mujer humilde, de ser una mujer patrona del reino, de ser una madre ejemplar, una madre soltera que luchó y trabajó para criar sus hijos. Pero como no te ven con Gucci, como no te ven con Cartier, como no tienes un Camaro para parquearte en el frente, como no llevas sandalias de Betty Bell o Yves Saint Laurent, no te toman en cuenta. No le gusta a la gente sencilla, no aman a la persona sencilla. E inclusive, en una conversación, vi a un mediocre de esto defendiendo a un delincuente, a un drogadicto. Esa gente sí tiene dinero, esa gente no juega, esa gente... Mire, pastor, usted sabe de qué viene el dinero de esa gente. Corríjase, nosocomista. ¿Cómo vas a hablar a boca abierta de unos delincuentes metidos en droga, de unos delincuentes presos, para venir a resaltar dentro de la iglesia? Esa gente no, esa gente son de otro nivel. Si te dan dinero y tú lo aceptas, prepárate con Dios. Porque tú estás viviendo la atemporalidad. Y ¿sabe cuando uno vive la atemporalidad en el reino? Lo que sucede, que uno desfigura la obra de fe. Uno desfigura el estatus evangelístico al cual tú debes pertenecer. No amalgames, no solapes y no representes a aquel que te llena los ojos, los bolsillos con dinero sucio. Dos clases de ministerios dentro de una misma obra. Dos clases de personas en el cuidado pastoral. Los que convienen, los convenientes y los que sobreviven en base a vejaciones y humillaciones. Esos malos tratos, eso es doble moral del evangelio de hoy. Tratar al salmón por el tamaño y no por su caridad. Tratar al salmón por el tamaño y no por su calidad. Usted va a un supermercado y se va a la parte de la pescadería y hay tres clases de salmones aquí en la costa noreste de Estados Unidos. Está el salmón rojo, que es el salmón de Canadá, de una categoría y una calidad increíble. Está el salmón amarillo de agua dulce y está el salmón de mar. Dentro de los tres, el que más cuesta es el de los ríos frescos y dulces de allá de Canadá, el salmón que se pesca mientras hace su época de desove, que nada arriba del agua en contra de la corriente. Ese es el mejor salmón para usted servirlo, pero es el que más cuesta y más caro. Entonces, esa vergüenza y humillación de ese doble trato moral en el evangelio de hoy, dándole al salmón su calidad por tamaño y no por su categoría real. La ofrenda y el diezmo no es que me define a mí como creyente. Ese es un esfuerzo económico de mi trabajo y de mi bolsillo que yo hago para cumplir con Jehová, no contigo. Por tanto, tú no me puedes poner como un creyente de segunda clase dependiendo de lo que yo te doy o de lo que tú recibes de mí, porque eso es la doble moral en el evangelio economicista llamado
el evangelio de la prosperidad. Entonces ahora tú entiendes, Lorena, ahora tú entiendes, Alejandrina, el por qué Dios me puso en esta posición a mí, para adecentar el contexto, crecimiento, elaboración de lo que es el proyecto eclesiástico nuestro. No, yo no puedo utilizar esa doble moral en la iglesia. ¿Y qué es lo que está primando? ¿Qué es lo que realmente, si te quitas esa careta, qué es lo que estamos viviendo los cristianos y los creyentes? Tú que conoces la iglesia, tú que cantas en la iglesia, tú que naciste en la iglesia, sabe que yo no estoy mintiendo. Sabe que esto es una realidad, que yo le he dado un enfoque diametral para poder salir de lo que usualmente hago y venir a lo que tanto le pedí a Dios que tú quieres que yo haga en tu reino. Nunca me dijo un predicador famoso, nunca me dijo un evangelista internacional recoge sobre, nunca me dijo un obispo ladrón vendiendo viajes a Israel, vendiendo libros, manipulando, creando pirámides. Nunca me dijo un racista asqueroso que solamente trabaje, hable y proteja a los dominicanos. Nunca me dijo un licenciado con conocimiento puro para que te ponga trajes caros y utilice jipetas del año y cuando pase por tu pueblo no tengas tiempo ni siquiera para beberte un vaso de agua con el pobre. Dios no me habló de nada de eso. Yo esperé 5 años este momento de que Dios me abriera el camino para reconocer qué Él quería que yo hiciera en su obra, aparte de mi trabajo de periodismo, de radio, de locución, de maestro en la generación de la creación de contenido. Dios no me habló de nada de eso. Dios me habló de evangelio limpio. Dios se apiadó de mí, tuvo misericordia. Si tú quieres vivir la verdadera fe y comenzar a caminar en el lindero de mis caminos, ayuda a que otros también lo hagan. La doble moral en el evangelio es lo que se está viviendo hoy. Políticos delincuenciales metidos en la fe para elaborar un proceso de reconversión del evangelio limpio y legal al evangelio politizado, embrutecido, manejado, mometizado, que al final da igual 2 puntos a un ladrocinio con careta. ¿Eso es lo que te molesta? ¿No te gusta que yo lo diga? Muchos creyentes reportan estas anomalías, mientras otros la callan y colaboran con su silencio a perpetuar esta conducta indigna de aplicarla en un lugar llamado iglesia. Muchos se lo callan, muchos se mueren con la música por dentro, muchos jamás ven la gloria de Dios, muchos jamás tienen derecho a ejercitar esas 3 elaboraciones que yo le expliqué antes de llegar a este párrafo o acápite: tu derecho a educarte, tu derecho a pensar libremente y tu derecho a aportar en la obra, la iglesia o el templo al que vas. Y ellos tienen derechos que lo van a prorrogar en ti para que se cumplan, y tú defines cuáles te enajenan, cuáles te oscurecen, cuáles te engrandecen o cuáles te quitan la sonrisa y te convierten en un hombre o una mujer gris. La ceguera y la idolatría usada como cohete destructivo para amalgamar la iglesia y agruparla en una misma función es lo que estos corruptos del evangelio de la prosperidad usan como fusil de asesinato de todo un pueblo, el cual la profeta Práxeres me dijo hace un par de semanas: llegó el tiempo de la separación del trigo y la cizaña. No te dejes opacar de la cizaña, la antigua. Continúa, porque como trigo el agua caerá para los dos, pero habrá uno que será entresacado, relegado y quemado, y otros será usado para la polinización, el crecimiento y la alimentación de un pueblo que no es justo, que a esta altura de juego, en el siglo XXI, año 2022, siga pensando que 1 peso o 2 pesos en una ofrenda, un diezmo, o siga pensando que el ladrocinio de una radio manipulada por 49 años por estos apócrifos y bandidos fornicarios sea lo que le dé
garantía de salvación. Esa es la sucia y triste historia que le han vendido al pueblo de Dios. Gracias de corazón, gracias de verdad, gracias por acompañarme, gracias por certificar estas palabras con un share, con un compartir, para que otras personas, Lorena, en el pueblo de Dios también puedan ser educadas, también puedan ser conocidas, también puedan desarrollar un ministerio, también tengan el apoyo y que un día puedan predicar en la radio sin que un ladrón de esto, sin que un miserable pedigüeño de esto le diga 250 por programa, $1,000 para la iglesia al mes. ¿Cómo le puedes poner un precio a un pastor cuando tú no la compraste? ¿Cómo le puedes poner un precio a un pastor y sofocarlo con los pagos cuando tú eso no te pertenece? Cuando debería ser Estado libre de conquista. Debería ser una ley auditorial, una ley de auditoría profesada en la unión de los concilios y de los pastores, el que lo forzara a ustedes a abrir la llave de la predicación a los pastores sin tener que pagar en esa basura, en esa letrina que ustedes le quieren proyectar al pueblo como un medio de comunicación cristiano. Mentirosos. Debería ser los pastores serios y los concilios lo que le dijeran: aquí hay una lista de 30 personas nuevas que van a pasar este mes con licencia pastoral, doctoral, con hegemonía conciliar, que van a llevar una palabra porque también tienen derecho. Imagínense 49 años escuchando estos tuberculosos, estos petisecos, estos lánguidos, estos hombres sin raíces. 49 años pertenecientes a la mafia o a un mismo concilio, o porque son boricuas o dominicanos. Haríamos una lista rotativa, la emisora la pagamos nosotros. Si fuesen concilio, que fuesen serio, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, tuviese Pensilvania una representación mensual. Por ejemplo, el mes de la mujer en Radiopedí Cristiana o Radiopedí Cretina. El mes de la mujer, todas las administraciones, todo consenso lo harían nuestras damas administrativa de nuestra área de predicación, y sería un mes glorioso. Luego llega el otro mes, todos los ministros con historias en el reino, todos los pastores fundamentados que ya pasan de 50 años, sería el mes especial dedicado a escuchar las voces de los que han sentado las bases. Después vendría el otro mes y sería el mes explosivo, y se lo dedicaríamos a Timoteo, el mes de Timoteo, jóvenes ejemplares, valores y talentos que nadie resalta y que se van al mundo a tocar y a cantar, porque en la radio cristiana, con estos asquerosos, con estos sucios, con estos ladrones, con estos delincuentes, con estos racistas, nunca van a tener oportunidad, y eso da pena. Eso da pena. Nunca con gente con una mentalidad tan asquerosa, ese talento de esa juventud. Entonces llegaríamos a un nivel de que realmente con ministros dedicados a la niñez exclamaríamos y haríamos no programas grabados ni programas con viejos vestidos de niño. Haríamos una semana llevando a los niños a lugares en vivo para cubrir las actividades eclesiásticas de los menores y sentir a la iglesia en un programa completo de inclusión. No solamente boricuas, no solamente dominicanos, lambones, no, un programa de inclusión, porque el niño mexicano, el niño costarricense, el niño panameño, el niño colombiano, el niño del Salvador, el niño de allá, Lorena, de Chile, necesita entender que tiene un lugar, que tiene una forma y que tiene una manera de que como cristiano va a ser aceptado. Usted entiende el peligro de que un medio de comunicación esté en la mano de esta gente mediocre, de estos delincuentes que nada más piensan en el dólar, no piensan en los viejitos porque supuestamente no trabajan y ya no dan ofrenda, no piensan en los jóvenes porque los jóvenes no dan ofrenda, y no piensan en los niños porque no es materia de interés para ellos.
Son unos cerdos en la sala, como decía Kathryn Kuhlman. Es muy peligroso que un medio de comunicación de esa magnitud en esta dispensación esté recubierto de política y de silencio. Que la gente que ponen en las posiciones, mire, una tortuga sentada en la silla de director. De su director, un elemento mentalmente desfasado. Los 12 que se sientan en la silla emulan a Judas más que a Jesucristo. Hay 12 sentados en la silla que dirigen, pero todos tienen la posición de Judas. Y pocos aparecen con el espíritu de cristiandad legado por Jesucristo. Es muy pobre el funcionamiento y la fundamentación de lo que se necesita realmente para poder convertir el ministerio y sacarlo del letriterismo o el latriterio, una letrina con semejanza y resolución disoluta de lo que es un ministerio. Mentira del diablo. Muy peligroso que un ministerio con ese poder esté en manos de estos limitados mentales, a punto tal de que lo han apresado con un concilio, le venden los programas a un solo grupo, eligen lo que ellos quieren. La oración de las 3, que es lo más importante, está coartada por más de 30 años por la misma gente, con la misma narrativa, el mismo desgane y los pocos aportes espirituales, porque no hay rotación. Donde hay un espíritu de rotación, el agua no se pudre en el lago. Pero donde hay mafia y donde hay piramidalismo, el agua se putrefacta. Pero muy peligroso. ¿Eso te molesta? ¿Por eso explotaste? Pues te di un poquito más hoy para que conozcas a César la Antigua, para que lo conozcas un poquito más y para que sepas que siendo soldado, la palabra miedo no existe en mi corazón, aunque la carne me traicione, pero el corazón va a morir henchido porque no nací para depender, ni para creerme útil por ser o pensar como tú, que Dios me libre. Ser o pensar como tú o como ustedes sería una muerte trágica para mi corazón, porque, como dijo el poeta, he dejado de vivir pensando en que ellos vivían, pero a despertar en la caja me di cuenta que también yo estaba muerto, porque solamente con mirarlos se me incentivaban las glándulas de la náusea, pues no hay ninguna diferencia entre un resquebrajado y perdido en la calle y un miserable en la religión que no supo ponderar la libertad de Cristo para comunicársela a otros. Te falta mucho, papá. Y así como te rodeas de tantos ignorantes para criticar, espero que un día me invites a un café y me digas en mi cara qué tan malo puede ser un hombre que esté dedicando su dinero, su talento y su tiempo para que esta mierda, esta basura sea decente, para que se acabe este robo y este ladrocinio, para que se acabe este robo y este ladrocinio. Y muchos dicen, ay, la Antigua, pero sé más ecuménico, no use palabras, pero sin embargo escuchan reggaetón. Y cada reggaetón lo que hable de sexo, lo que habla es de... Y entonces son tan hipócritas que me ponen aquí abajo, que me bombardean en la internet, que yo no soy ecuménico, que yo no tengo un lenguaje que sea adaptable al evangelio piramidal de hoy. Pues déjame decirte que tú que me quejas y que me criticas, eres uno de los primeros que cuando abres la puerta del carro, llegas a la casa, te tienes que escuchar los reggaetones que vacilan, que danzan y que satisfacen la vida de tu hija o de tu hijo. Entonces, cuando a mí se me sale alguito así de la rabia espiritual que me da el ver ese enfoque leprocínico que ustedes le dan a las cosas, no me digas que yo no soy, que yo realmente no soy una persona tan ecuménica. La Antigua, no olvides
nunca de dónde tú vienes. No, lo malo no se olvida. Lamentablemente lo bueno sí. Pero lo malo cala profundo en la gente. Quizás por eso mi ecumenismo desaparece o mi ecumedozoide desaparece y se diluye cuando a mis sentimientos vienen y afloran los pensamientos que hoy me llevan a mí a tomar esta posición. No te enojes ni te ruborices, que si tú no estás practicando esta ceguera religiosa, no sé qué haces untándote de esta lucha que es entre yo y el mal. O, como dicen algunos, el burro por delante, dice José La Chapelle, entre el mal y yo. Porque no me voy a prestar para creer en descrédito de la iglesia, ni de los hombres y las mujeres de Dios que están cumpliendo una verdadera función. Ahí no me vas a entristecer ni me va a doler. Yo sé que cuando se encuentran conmigo, los pastores que no apoyan la fornicación, los pastores que no apoyan el ladrocinio, los pastores que no viven transmitiendo metáforas, los pastores que no están manipulando una iglesia, los pastores que están viviendo honradamente con su esposa, los pastores que no están fornicando, lo único que me dicen es: Dios te bendiga y sigue adelante. Y yo los entiendo, porque ellos no van a comprometer su subsistencia por mí, pero tampoco están en el internet confrontándome ni criticándome. Ahí no han caído. Ahí no han caído. Porque hay uno que esta semana puso en uno de mis posts la palabra que decía, Dios sigue bendiciendo a Radio Pedir. ¿Por qué? Porque con eso es como que quiere decirle a ellos, a la muestra de de esa pirámide: oh, estoy con ustedes, los apoyo, mira, le escribí algo en el muro. Tú no sabes cómo tú desciendes moralmente ante la mentalidad de un hombre que te había visto como una persona de progreso. A veces el silencio no es que tú te ocultas de la realidad del hecho, pero sí tienes primordialidad por dejar que sea Dios el que obre. ¿No te gusta lo que hace el antiguo en Evangelio Limpio? No te gusta, pero manifiéstalo. Tienes todo el derecho. Y tiene derecho de réplica, a dialogar conmigo, a entrevistarte conmigo, a decírmelo en una carta o a comunicármelo. Pero de ahí, a hacer semejanza de bienestar por lo que esta gente hace, eso no es defensa de ley de fe. Eso es igualarte, como dice la Biblia. Aquellos que se hacen lo de la vista gorda o apoyan que el otro robe, es ladrón también. Es ladrón también. Ahora, cuando alguien criticaba a Fidel Castro, todos decían: sí, es un maldito, es un dictador, Cuba está en hambre, Cuba está en tristeza, Cuba está en pobreza. Pero cuando criticas a un pastor ladrón, el malo eres tú. ¿Me entendiste? Cuando criticas a un pastor con 3 matrimonios y está en el altar, o 2 matrimonios y fornicando, el malo eres tú. Cuando criticas a un obispo que por $400 casa recasados en su altar, el malo eres tú. Cuando criticas 4 maratones al año pidiendo con incongruencias, con tanjante mentira y sobre todo con la promoción de venta de objetos y con el negocio, el malo eres tú. Cuando criticas, y eso que cuando alguien criticaba a Fidel Castro, el grupo se unían al avasallamiento. Hoy, en Evangelio Limpio, tú criticas estas posiciones que el pueblo puede palpar, mirar, acontecer, participar y sobre todo traducir lo que sucede, y el malo eres tú. ¿Cuál es la posición mía? El Evangelio Limpio está diciendo: la nueva doctrina en la evangelización es la que está cultivando estos profetas ladrones, es la que está cultivando estas pastoras y pastores llamados apóstoles, es la que está cultivando estos obispos corruptos, es la que está cultivando estos concilios que son enjambre de serpientes y de culebras.
simplemente para beneficio económico. ¿Cómo se llama ese evangelio? Es el evangelio de la prosperidad. Bautizado así para ellos a través de una hipnosis mental, hacer referencia de que el bienestar del cristiano sucede, surge y acontece dependiendo cuán colaborativo, participativo, dadivoso y sobre todo exprimido sea dentro de la obra de Dios, alejándolo de todo punto de sacrificio celestial, como dicen las coordenadas bíblicas, que el cielo, el reino, se gana por otra cosa, no por lo que maneja esta dispensación en la eclesiasticidad de la invención humana en la cual han metido a la iglesia. Si tiene algo de malo, escríbemelo ahí. Si el objetivo de Evangelio Limpio tiene algo de malo, en vez de explotar, escríbemelo ahí. Y dime demagogo, dime mentiroso, dime fornicario, todo lo que tú tienes derecho. Pero asegúrate que lo estés diciendo como verdad y no como odio o como intimidación ante un hombre que el único rango de maldad que tiene ahora mismo es entregar su dinero, su tiempo y su talento a la obra de Dios. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video. Esta lucha sigue, porque no soy yo el que lo ando buscando. Ellos son los que están haciendo noticias con su manera ladrocínica, racista, fea de estafar al pueblo de Dios. No lo ando buscando yo. Este tema de hoy no lo busqué yo. Me mandaron una carta y voy a guardarme el nombre porque ella me lo pidió. Me decía literalmente: pastor, ¿por qué en la iglesia me tratan como una basura? Y yo le desglosé el cargo más importante que tiene este tema para resaltar. Porque dentro de los templos hay una corriente y un agua de división en lo que se llama el proceso de aportes. Y para ellos hay la vaca flaca de Daniel y las vacas gordas. Y según el creyente pase ese proceso, asimismo es considerado en las iglesias de estos apóstatas.